Ok. El incidente de Shadow Moses por Natasha Romanenko. Algunos temas del más reciente pasado americano son demasiado recientes y fuertes como para conseguir borrarlos de nuestra memoria. Nombres como los de Degrasse Knoll o Roswell son demasiado delicados como para poder decirse en alto. Este nuevo libro sobre Shadow Moses de Natasha Romanenko, basado en hechos reales, que narra el asedio nuclear que ocurrió hace 2 años, no hace sino sumarse a esa lista de hechos innombrables. La historia oficial cuenta que un grupo de extrema derecha tomó la planta de eliminación de armas nucleares en una solitaria base militar en las Islas Fox, Alaska. Nunca se cumplieron sus demandas: liberar a miembros de su organización que estaban siendo retenidos en una cárcel federal, y el incidente se resolvió con éxito tras el despliegue de una unidad del ejército. Todo mentira, defiende la escritora. Romanenko sostiene que ella desempeñó el papel de consejera del NEST y desmiente la historia inventada, según ella, por el gobierno. La escritora asegura que la isla de Shadow Moses era un lugar de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos, donde probaban un arma super secreta conocida por el nombre de Metal Gear Rex, un tanque bipedal todoterreno con potencial nuclear muy avanzado. Y en cuanto a la toma de la planta, Romanenko alega que fue una unidad que realiza los trabajos sucios del propio ejército de los Estados Unidos, conocida como Foxhound, quien llevó a cabo una insurrección armada en un intento de apoderarse de Rex. Para controlar la crisis, el gobierno mandó a un solo hombre a Shadow Moses, un antiguo miembro de Foxhound conocido solo por su nombre clave, Solid Snake. Para llevar a cabo su misión, contó con el apoyo de un pequeño equipo remoto formado por un desconocido coronel Campbell, la jefe médica de Foxhound, Naomi, una experta en telecomunicaciones, Mei Ling, que no tenía ni 20 años, y la escritora de este libro. Una vez en la isla, Snake trabajó junto al ingeniero jefe responsable de la creación de Rex, que había sido hecho prisionero, un tal Otacon, en un intento de acabar con el arma de destrucción masiva. En su libro aparecen otros personajes dignos de mención, entre ellos otro militante del comando Foxhound, un virtuoso de los revólveres llamado Shalashaska, también conocido como Revólver Ocelot. Una de las alegaciones más controvertidas del libro asocia a este extraño personaje con una milicia renegada rusa, dirigida por el coronel Gurlukovich. Romanenko describe vagamente a un ejército fuerte y disciplinado, provisto de armas nucleares que operan en secreto en territorio americano. Y todavía más increíble, resulta su poco fundada teoría que sostiene que todo fue planeado por ciertas organizaciones del ejército estadounidense. El ejército de los Estados Unidos y las agencias federales han tachado al libro de pura ficción. Sin embargo, estas críticas no hacen más que aumentar la fama del libro, ya que continuamente aparecen en internet declaraciones de personas que fueron testigos de los hechos que en el libro se narran. Shadow Moses es un libro fascinante, tanto para lectores serios como casuales, y que enganchará al lector y hará cuestionar durante muchos años la veracidad de los hechos que en él se describen.